En un mundo donde los mitos se aceptan como verdades y las barreras parecen imposibles de romper, es hora de hacer una pausa y cuestionar. Esto es ¿Quién dijo? El podcast donde nos atrevemos a preguntar ¿quién dijo que no se puede? Mi nombre es Camila Aguilar, directora de la Fundación Alpina, y los invito a que me acompañen a conocer estas historias de la mano de invitados que siembran semillas de cambio en nuestro país. ¿Quién dijo que no se puede innovar en nutrición? Hoy tenemos una edición muy especial porque es una edición de Grupo Alpina, de casa. Tenemos a Óscar Emir Rincón, director de I+D de Alpina y de director científico de I+D. Y la idea es que empecemos a hablar un poquito de esos preconceptos que tenemos de innovación y cómo en Grupo Alpina, así estemos hablando de una compañía o estemos hablando de fundación, podemos hablar de innovación y cómo se rompen esos mitos. Entonces, Óscar Emir, bienvenido y muchísimas gracias por estar acá en ¿Quién dijo? No, Cami, a ti muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor pues, poder acompañar a esta iniciativa tuya, del grupo, de la fundación. Entonces, como siempre, para lo que se necesite. Muchas gracias, Óscar Emir. Pues bueno, cuéntanos un poquito. Nosotros en la fundación decimos que somos un laboratorio social, ambiental y productivo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros, parte de lo que hacemos es buscar soluciones que puedan ser escaladas por alguien más, que atiendan problemáticas sociales que encontramos en el territorio y las evaluamos, las entendemos bien y vamos también iterando para ver cómo las podemos hacer mejor. Y una de las premisas que subyace a eso es que desde la empresa privada, en nuestro caso incluso desde una fundación que viene de un corporativo, pues ese es el llamado a que innovemos, porque eso, por ejemplo, no lo puede hacer el sector público que atiende estos problemas sociales, y es muy difícil que una ONG también se pueda dedicar a innovar porque pues tiene que ver cómo tiene sus recursos. Entonces, de alguna forma, esa es como nuestra premisa. Pero lo que no sabe la gente y lo que queremos acá compartir es cómo eso es una premisa del Grupo Alpina y cómo funciona. Entonces, cuéntanos un poquito más de la innovación en grupo. Bueno, es una pregunta amplia, pero voy a tratar de responderla. Pues bueno, Grupo Alpina, como tú sabes, se ha venido consolidando en los últimos años. Realmente la iniciativa de crear o de tener más unidades de negocio ya venía de un tiempo atrás. Creo que cuando llegó Ernesto, como en el 2013, eso empezó a acelerarse y a consolidarse de una forma adecuada. Y a medida que se han venido incorporando más unidades de negocio y que el grupo ha tenido una forma, digamos, ya más definida, hemos llegado a algunos, digamos, conceptos importantes, como por ejemplo que la innovación es importante. Claro, es importante para cada unidad de negocio y es importante para el grupo. Y es importante porque es una de las fuentes para generar crecimiento. Y no solamente crecimiento de un momento, sino crecimiento sostenible. Entonces, a pesar de que la innovación regularmente las personas lo ven como algo más novedoso, disruptivo, que también lo es, la innovación está para precisamente traer esas soluciones nuevas, porque Alpina, desde sus inicios, se ha caracterizado por ser una compañía que siempre da valor agregado, que siempre se va a diferenciar en el mercado, primero o con los productos lácteos, hablando de Colombia, pero también en las otras unidades de negocio donde hacemos presencia, pues también queremos buscar lo mismo, diferenciación. Por eso en Estados Unidos quieren buscar diferenciación a través de los alimentos orgánicos. Por eso en Colombia a través de Boydor queremos buscar diferenciación a través de los ADMES que se fabrican, que se distribuyen también aquí en el país. Entonces cada una tiene, digamos, una parte importante en la innovación como motor de crecimiento y un motor de crecimiento rentable. Si bien en el corto plazo eso regularmente no se da desde el inicio, pero sí en el medio y largo plazo siempre se busca que eso sea un motor para todas las compañías. Me gusta traer ese concepto de la innovación para el crecimiento, porque a pesar de que yo estoy en una fundación y trabajamos en la Fundación Alpina, pues también ese es el motor de nuestra innovación, es el crecimiento del impacto que logramos en las comunidades, el crecimiento también de poder sumar otros actores para escalar las iniciativas. Entonces, de alguna manera, ese es como ese hilo conductor de la innovación que también impacta el tema social. Cuéntanos un poquito, siempre uno piensa que innovar desde una compañía pues es facilísimo, desde una compañía grande pues fácil porque tienen todo. ¿Eso es así? Pues
Es que yo trato de no usar palabras como tan categóricas porque fácil, difícil, siempre, nunca. No son palabras que ya uno use en su léxico cuando uno ya se ha ambientado en el tema de innovación. Yo creo que es mejor tratar de usar las palabras aprendizaje, es mejor utilizar las palabras como prueba y error, es mejor utilizar las palabras escalabilidad. Nosotros creo que tenemos unos retos importantes en la organización que hemos venido tratando de resolver, porque nuevamente digamos, las herramientas de innovación que se tienen en una unidad de negocio, la idea es que otras también la puedan aprovechar. Entonces, por ejemplo, en el 2024 aprovechamos la capacidad tecnológica que tenía una unidad de negocio que es Alpina Colombia, la más grande, para poderle dar esa versatilidad y esa escalabilidad para ser el primer ADME líquido en Colombia. Y por eso es que el Grupo Alpina logra poner el primer ADME líquido en Colombia. En Colombia no se fabrican ese tipo de productos, se fabrican productos en polvo o son importados todos por multinacionales, Abbott u otras que también están en el mismo sector. Y así pasa con otro tipo de iniciativas que han salido. Entonces, digamos que yo creo que lo más difícil es más algo mental, es la mentalidad y la mentalidad de las personas que trabajan siempre alrededor de la innovación. Es obviamente lo que siempre, la incertidumbre de no saber cuál va a ser el resultado. Porque cuando uno dice voy a escalar, voy a hacer una prueba y error, pues todo el mundo dice error, ¿no? O sea, piensa no en pruebas, sino en el error. Sí. O sea, ¿qué me va a pasar si sale mal? Sí, sale mal. Y pues lo que va a pasar si sale mal es que aprendiste algo. Pero si estás atento y si tienes definido desde el inicio unas buenas hipótesis, entonces no importa al final si el resultado no es el esperado, pero si aprendes algo de ese resultado, en el siguiente intento, en la siguiente iteración, va seguramente a mejorar el anterior. Entonces yo creo que ahí lo importante es eso, es cómo nosotros podemos escalar de una forma, digamos, mejor, más rápida, cómo podemos aprovechar todo ese ecosistema de innovación. Yo le llamo ecosistema de innovación no solo a las herramientas propias, o sea, a las que la organización tiene como empresas, porque tiene laboratorios, porque tiene plantas, porque tiene gente, sino todo lo que nos rodea, que no es nuestro, pero que nos ayuda a innovar y a escalar más rápido. Los centros de investigación, las universidades, la capacidad de tener aliados tecnológicos en Colombia y en el mundo que quieren trabajar con Alpina. Es que cuando uno dice la palabra Alpina, uno creería que solamente nos reconocen por los productos, pero también nos reconocen por la capacidad de desarrollar productos. Entonces, saben que detrás de esos productos hay cosas que fueron complejas de desarrollar en su momento y quieren hacer parte de eso. Además que Alpina es una marca demasiado querida por los colombianos. Aparte de eso, ha traspasado fronteras y desde afuera, aunque no tengamos el poder de market share, de llegada de mercado, sí nos reconocen y quieren trabajar con nosotros y les gusta. Y eso hace mucho más fácil, entre comillas, el poder escalar y el poder conseguir cosas diferentes o disruptivas y pues estar aprendiendo todo el tiempo. Claro. A la gente en innovación le pagan por aprender. Es lo que yo Qué digo. O sea, te delicia. están pagando y estás aprendiendo. O sea, es un doble ingreso. Maravilloso. Y eso que dices también es algo de lo que nosotros decimos no solamente en la Fundación Alpina, sino en general como en el sector fundacional y es esa posibilidad de equivocarse, de aprender, de traer prácticas. Muchas veces cuando yo digo que traemos prácticas del sector empresarial al sector social, eso es como muy etéreo. Pero este es un ejemplo de eso, la innovación, cómo aprender. Nosotros desde hace como unos 3 o 4 años en nuestro informe de gestión estamos incluyendo los errores que cometimos. Y es algo que ha sido como disruptivo por lo que tú dices. Innovar pues trae una posibilidad de fallar, pero no está, a todos nos da angustia. Es como, pero no está bien equivocarse. Y resulta que pues la innovación trae eso de por sí, como tú dices, es aprender. Entonces hace un tiempo hemos estado como incluyendo qué aprendí, qué no funcionó, qué aprendimos, porque creemos que poner eso de frente pues es importante y es lo que hace efectivamente que compartamos como Así es. una visión en la práctica. Así es. Tú nos contabas ahora de como de las muchas ideas, eso cómo funciona, cómo escogen, qué se va a innovar, ya hablando más de Alpina, qué producto se va a sacar, cómo es ese proceso. Bueno, eso es algo, yo creo que Alpina tiene algo innato y es que brota la creatividad en el jardín. O sea, uno va entrando y se encuentra con
desde la entrada de la portería hasta que llega uno a su lugar de trabajo, se encuentra con muchas personas en el camino. Muchas ideas. Y en cada conversación hay una idea. Entonces somos una compañía, creo yo, muy creativa. No solamente para proponer productos nuevos, sino también para hacer mejores nuestros procesos actuales, procesos administrativos o de cualquier tipo. Somos muy inquietos. Creo que eso es lo que nos caracteriza a los alpinistas. Y todo eso pues hace que haya muchas ideas. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y con las ideas ya tienes listo los lanzamientos? Y no, entre una idea y que se convierta eso en una realidad, en un producto físico tangible, pues hay un montón de pasos. Nosotros hemos tratado en los últimos años de cada vez mejorar más nuestro proceso de innovación. Tenemos un método de innovación que es riguroso. Y es riguroso precisamente porque no queremos desperdiciar toda esa creatividad. Queremos sacar el máximo provecho a esa creatividad. Y para eso tenemos que hacer un proceso riguroso en las etapas de ideación, que es donde salen todas las ideas. Luego en las etapas de prefactibilidad, que es donde empezamos a convertir esas ideas en unos conceptos más claros. O sea, ya nos respondemos unas preguntas o ponemos unas hipótesis si no tenemos respuestas. Luego pasamos a esas etapas de factibilidad, donde ahora sí sacamos unos números, unos cálculos para ver si esto tiene o no tiene una buena proyección. Y ejecutamos, lanzamos y recogemos luego la información ya en el mercado de cómo nos fue. Entonces, en todo ese proceso, muchas de esas ideas que desde el principio parecían ser muy buenas, de pronto van perdiendo potencia a medida que van pasando por todo ese proceso de innovación. Y ahí es como yo digo, naturalmente se van despejando las mejores. Se van seleccionando. Exacto. Es como una selección natural del más fuerte, si se puede decir así entre comillas. Hay ideas que se vuelven más fuertes cada vez que cuando las mandas a un concepto y luego las escalas en un laboratorio y luego las escalas en una planta industrial y luego colocas el producto en el mercado, tú te sorprendes de muchas de esas. Yo todavía estoy sorprendido de que FIR, que fue una de las últimas que lanzamos, de lo bien que ha sido acogido en el mercado y de las características que el consumidor encontró para resaltar, que de pronto no eran las mismas que nosotros pensábamos que iba a resaltar al principio, pero lo convirtieron en un fenómeno importante y la compañía pues está innovando, está siendo disruptivo y está trayendo propuestas nuevas sobre la mesa. Entonces, yo al final creo que sí es difícil, pero el mismo proceso de innovación es el que hace que las ideas se vayan depurando mientras pasan de ideas a realidades. Ahí en ese camino se van escogiendo las mejores. Y ahí veo como otro elemento común en grupo, que obviamente no solamente es un elemento común que resulta, sino que está pensado así, y es un elemento cultural, y tú lo mencionabas, y es la curiosidad, ¿no? Sí. Es uno de los valores en Grupo Alpina más importantes, es la curiosidad, y creo que es algo que nos responde a todos, porque en Fundación Alpina, si hacemos otras cosas, también hay una característica importante de mantener la curiosidad, ¿no? Por lo que estamos haciendo, por lo que podemos hacer, por buscar nuevas alternativas y nuevas formas de llegar, en nuestro caso, a nuestro consumidor, que son los participantes de los proyectos. Sí. Entonces es cómo es una idea transversal o como un valor transversal en todo grupo. También suele ser muy atractivo saber para las personas que le hablen de los fracasos. A la gente le gusta saber qué pasó ahí y qué se hizo después. Y también, pues, porque muchas veces habían hablado de los casos de éxito, entonces, claro, no pueden, y eso es fácil, digo yo, Claro. porque fue el que salió bien. Pero por cada uno que salió bien, fueron por ahí 5 que salieron mal. Y de esos 5 se habla poco. Entonces, nosotros inventamos una cosa en Alpina que era, hablemos de lo que salió mal para aprender. Porque como que trata uno de ocultar un poquito, bueno, échale barra debajo Sí, de la alfombra. ese no hablemos tanto. de ese. Entonces no sé si eso puede ser interesante también. No, de acuerdo. Podemos hablar de cómo escuchan al consumidor en Alpina y en general en grupo. Y también otra cosa, porque a uno lo paran muchas veces a preguntarle qué pasó con tal producto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el yogur de café? Entonces, que teníamos que ya no está. Okay. Entonces, también si nos sí. puedes contar un poco de cuál es ese proceso cuando se saca algo y tú dices no sale bien, puede ser por otras razones, pero... Bueno, todos los productos que se lanzan al mercado no tienen el mismo objetivo, ¿no? Entonces hay unos productos que efectivamente se colocan porque queremos dar un golpe de opinión,
¿sí? Porque queremos hacer un in and out para darle fuerza, fortalecer alguna marca, porque es una temporada muy importante, digamos, para la compañía, por ejemplo, Navidad. Mm. Alpina siempre va a innovar en Navidad. Puede que un año no innove en enero, febrero o marzo, pero todos los diciembres va a haber un producto nuevo en el mercado de Alpina que puede ser de temporada o puede que termine quedándose Quedándose. si le gusta mucho a las personas. Bonjour Piazza se lanzó en su momento, los de Barquillos, se lanzó para fuera un in and out y le gustó tanto que terminó quedándose. Y así le ha pasado a otros productos o sabores. Y hay otros que sí desde el principio se lanzan para que solamente sean por una temporada. El yogur de café. Alpina tuvo un yogur de café hace rato, en los 80s, 90s. Y luego quisimos hacer como un reload de un sabor de café, pues porque el café se puso de moda otra vez el sabor. Mm. Y se hizo un convenio incluso con Juan Valdez y lo pusimos en el mercado, pero era más por una temporada y no tanto para dejarlo para siempre. Lo que regularmente pasa en los productos cuando no son así definidos desde el principio es que, claro, uno coloca los productos en el mercado con una expectativa. O sea, uno dice, esto va a alcanzar unos volúmenes importantes o va a tener una penetración en el mercado importante, va a llegar a todas las ciudades del país, por decir algo, o a unas regiones. Y de pronto el producto no lo logra, no logra despegar. Y también eso puede estar un poquito relacionado a que sea el momento adecuado de lanzarlo. Por eso cuando todo confluye, o sea, cuando tú logras leer ese insight del consumidor, que no es tan fácil, porque uno dice, pues yo hago encuestas, yo miro tendencias de mercado, yo reviso qué está pasando y en qué Alpina, por ser una compañía de lácteos y derivados, debería proponer cosas. Entonces yo leo eso, entonces toca lanzar un producto que sea cuchareable con mucha proteína, por ejemplo. Y tú lo lanzas al mercado y de pronto no pega. Y no pega porque en ese momento o el consumidor no entendió el producto o el consumidor no le gustó, o sea, no le pareció que era rico o delicioso, como decimos en Alpina, o hay una mejor alternativa en ese momento, o en ese momento el mercado está pensando en otras cosas. Hoy se habla mucho, por ejemplo, de proteína. Entonces, nosotros ya teníamos productos altos en proteína antes de que empezara el boom de la proteína. Ya habían productos altos en proteína, pero la gente de pronto no los consumía porque fueran altos en proteína. Los consumía porque le gustaban, Rico. porque le parecían ricos. Pero si tú logras montarte justo en la tendencia, cuando está arrancando la ola, como los surfistas, colocas el producto además que le gusta a las personas, que es delicioso, que tienes una buena campaña para que la gente se entere, porque a veces la gente no se entera de los productos de Alpina. Tenemos más de 500 SKUs o 500 productos y la gente no tiene idea de todos de pronto. Entonces, si tú logras pegarle a todas, o como dice el dicho, si yo logro que se alineen todos los planetas, es mucho más probable que se convierta esto en un éxito a que no. Entonces, muchas veces eso no se alinea y por eso es que se toman decisiones como, vamos a ver este producto un año en el mercado, no funcionó, entonces saquémoslo porque no logró la suficiente atracción y mejor dediquemos los recursos de innovación a hacer otra apuesta. Claro, porque esa apuesta sí puede terminar explotando. Nosotros lanzamos, otro ejemplo, nosotros lanzamos Baby Goo, o más bien, el yogur para bebés. El yogur para bebés que se consume de los 6 meses en adelante, que regularmente se van como hasta los 2 años. Es el único yogur para bebé en el mercado. En Colombia no existe más yogures para bebé. Alpina lanzó ese yogur en el 2002, más o menos. Y vendía, tenía unos volúmenes importantes, pero hasta hace unos 2 o 3 años, Mercadeo hizo un giro, digamos, a la conversación y junto con comercial, con una estrategia de trade y unos canales de ventas específicos que se activaron, lograron hacer que esa venta, que estaba como frenada y plana desde el lanzamiento en el 2002, se multiplicara por 3, por 4. Este año sigue creciendo. Entonces ya Baby Goo ya se acerca a ventas históricas. Todos los años, todos los meses puede hacer récord. Pero ese producto se lanzó en el 2002. Entonces uno dice, ¿por qué pasaron como 15 años para que se convirtiera en algo importante? Porque de pronto en ese momento la tendencia en búsqueda de alimentos en las mamás para sus bebés era otra. ¿Sí? De pronto era importante el de sin azúcar añadido, que no lo tiene, pero no era tan importante el de con ingredientes naturales, por ejemplo, o con pocos ingredientes. Entonces, como no era tan importante que este producto los tiene, pues parecía que era una papilla más del mercado, una compota más del mercado, cuando tiene un diferencial importante, y es que es el único yogur, o sea, es el único derivado lácteo para un bebé de 6 meses que está disponible en el mercado y que tiene toda la garantía de haberse hecho en Alpina, o sea, de la calidad, del respaldo, de la marca.
Y obviamente hoy somos claramente dominadores. Tú no ves al lado del Baby Goo, de nuestro Yogurt Baby Goo, otra marca, otro producto, porque no lo tiene nadie. Es probable que hoy nuestros competidores estén buscando tecnologías ¿Cómo para llegar a hacerlo? hacerlo, porque de eso también se trata la innovación, Mm, de cómo tú impulsas, jalas todo el mercado. Así hoy no exista algo, pero después de que pase un tiempo y cuando las otras marcas o las otras compañías vean que esto también está generando un apego, entonces dicen, aquí hay algo y nos empiezan a colocar competencia y nosotros tenemos que mejorar el que tenemos o seguir mejorándolo desde antes para que no nos alcance. Y eso le ha pasado a Alpina con muchos productos. Aquí te puedo contar 20 historias, claro. pero muchos productos son así, digámoslo. Ahí quiero enfocarme en algo que mencionabas ahorita para hablábamos acá de innovar en nutrición. Entonces, claro, hemos hablado en general en Alpina, pero mencionabas proteína, mencionabas sin azúcar, Ujú. mencionabas fibra. Sí. Cuéntanos cómo es eso de innovar en nutrición desde grupo. Pues es la aventura más importante que yo creo que hemos emprendido en los últimos años, meses. ¿Por qué? Porque cuando uno dice vamos a innovar en nutrición, y yo siempre digo, Alpina siempre ha hecho productos nutritivos desde que se concibió. Y década tras década ha tratado de, a través de la tecnología, de la ciencia, que es lo que lidera en este momento, pues buscar cuál es la siguiente frontera para traerlo y ponerlo acá en el mercado nacional. Eso siempre lo ha hecho. Pero así como lo ha hecho y ha logrado generar esos home run con Mm. Bonjour, con Yogo Yogo, con el Pinito, con la avena, con el Baby Goo que acabo de contar, lo ha hecho en diferentes momentos de su etapa. Entonces, Bonjour en los 80s, Alpinito en los 90s, Avena en los 2000, arranques de los 2000. Y esos productos se diseñaron en esos momentos con las tecnologías que en esos momentos estaban disponibles y con los, digamos, perfiles sensoriales que para esos momentos eran los más acordes. Y lo que hemos tratado de conservar es sin dejar de hacer eso, porque ese consumidor todavía está ahí, ¿no? Ese consumidor que se crió, a mí me echaban Bonjour en la lonchera Sí, o Alpinito. Ya me por lo eso el saco. por el saco de Bonjour. Aquí está Bonjour. Nuestra marca más potente además. Entonces, no podemos olvidarnos de esos batazos que hemos logrado antes. Entonces, no es descuidar eso, es seguirlos sosteniendo y generándoles crecimiento con más sorpresas, pero sin olvidarnos que como el mundo va evolucionando y las tecnologías van evolucionando y los consumidores van evolucionando, entonces hoy no hay un consumidor que no le pregunte a la IA algo antes de hacerlo, ¿no? Bueno, Sí, no todos, pero va en ese camino. muchos. Pero en los dos, yo me acuerdo, yo tuve mi primer teléfono móvil a los 18 años. Pero hoy mi hija, desde los 10 años tiene un teléfono móvil y a los 14 ya tiene acceso a inteligencia artificial y hace sus tareas del colegio con inteligencia Mm, artificial. Y uno todavía tenía la enciclopedia de hojas y después la encarta y después el internet. Entonces el mundo evoluciona, los consumidores evolucionan, la tecnología evoluciona, entonces nosotros también evolucionamos con eso y tenemos que es tratar de anticiparnos. Esa es la idea, siempre tratar de anticiparse a esa nueva ola de tendencia. Y esta nueva ola que está llegando es de nutrición, una nutrición que le hemos puesto como avanzada, como para colocarle un apellido, porque ya hacíamos nutrición, pero esta nueva nutrición avanzada, digamos, se especializa un poco más en los ingredientes. Entonces, por ejemplo, los consumidores ya son más ávidos de información y no porque vayan y lean y estudien, simplemente con una foto a la tabla nutricional, inteligencia artificial, dime esto si es bueno o es malo. Entonces, hoy no vamos desde los ingredientes para generar valor agregado, para generar diferenciación, pero porque sabemos que al consumidor le interesa eso y le importa. Hoy innovamos también desde empaques, desde experiencias con empaques, porque los empaques dejaron de ser solamente ¿cómo se dice? La armadura de los productos que los protege para que puedan ser transportados a los diferentes lugares del país, sino porque el empaque es parte de la experiencia y es lo primero que pasa en la experiencia. claro. Entonces, cualquier persona El que compre un contacto producto primero. que no tiene un buen empaque y no vive una buena experiencia porque el empaque no le funcionó o no lo sabe hacer, pues ya como que el producto ya le va quitando puntos sin haberlo ni siquiera probado. Entonces los empaques se vuelven más importantes hoy en día por las experiencias, porque los momentos de consumo se los puede dar el empaque. Mm, ¿Sí? El mismo empaque dice, esto me lo puedo retapar, entonces me lo llevo, tomo un poquito y me lo gasto durante todo el día. Antes el vaso yo lo destapo y me lo tomo todo, porque ¿cómo lo vuelvo a empacar? Entonces los empaques, los ingredientes, los claims nutricionales mm, son súper importantes. Entonces los consumidores quieren ver un producto que
Los claims son los mensajes corticos que aparecen sobre el empaque y también aparecen en la publicidad como el sin azúcar adicionado es un claim típico. Es un claim más de los 90s, que todavía es muy vigente, pero ahora hay más claims, como por ejemplo con magnesio, que te ayuda, Claro. con zinc, Fibra. que te ayuda, con fibra. Y la regulación también va modificándose para decir palabras como buena fuente o excelente fuente. Entonces la gente se pregunta qué es lo de buena fuente y excelente fuente. Otra vez, ChatGPT o IA, Sí. y le pregunta qué es eso. Entonces él le dice, lo que pasa es que tú al día, en proteínas, por ejemplo, dependiendo, y él te pregunta, ¿cuánto pesas? ¿Qué edad Claro. tienes? ¿Haces ejercicio? Para O sea, decirte estilo si de es vida. buena o alta. Y te dice, para ti tú tendrías que consumirte 70 gramos de proteína al día. Y uno dice, pucha, me estoy consumiendo 70 gramos de proteína. ¿Por qué es importante la proteína? Porque la proteína es de todos los macroingredientes el de mayor contenido. O sea, uno debería consumir la mayor cantidad de proteína, un contenido mediano de grasas saludables y un contenido mediano de carbohidratos también. Y de pronto en nuestras dietas tenemos desproporcionado eso. Consumimos más carbohidratos, menos proteína, y por eso empiezan a aparecer en el tiempo más adelante, pues, o problemas de salud, o empiezan a aparecer algunos otros déficits. Entonces la gente desde más joven, a los 20 años, se empieza a preocupar, oiga, hoy consumí poquita proteína. Ya tienes esas Y ya saben inquietudes. y por eso empezamos a comunicar nosotros desde el empaque el griego bebible, 18 gramos de proteínas en el tarro. En el queso deshidratado, 10 gramos de proteína en la bolsita. Entonces la gente empieza a decir, aquí van 10, aquí van 18. Y ni siquiera tienen que hacer la suma porque tienen aplicaciones hoy que se la suman. Y le dice, come más proteína, Escanea lo que come. más fibra. Fibra también es un ingrediente súper importante en el consumo diario. No es que hay muchas personas que me dicen a mí, oiga, pero el fin de semana yo pues rompo la dieta. Sí. Entonces yo siempre les digo, no hay que hacer dieta ningún día de la semana. Hay que comer balanceado los 7 días. Sí. Y eso es suficiente. No hay que hacer dieta. Comer balanceado es consumir de todos los macroingredientes y microingredientes, nutrientes, y en las proporciones adecuadas. Pero las personas quieren hacerlo, pero no quieren esforzarse. Entonces, pero ahí están las herramientas. La IA es una herramienta y otras cosas que están disponibles en las aplicaciones que ayudan a que las personas... Pero hay más interés. Entonces, todo eso que te estoy contando, los macronutrientes, micronutrientes, presentaciones, dosis, cantidades diarias, es lo que nosotros llamamos nutrición avanzada. Es un paquete completo de todas esas cosas que se llama nutrición avanzada, que se desagrega al final es por ingredientes, y que nosotros desde innovación lo que estamos tratando de hacer es que todos los productos de Alpina contengan ese balance, algunos más enfocados a la proteína, otros más enfocados a la fibra, otros más enfocados a los minerales y vitaminas y minerales, etcétera, etcétera. Y todos esos van a ir a suplir diferentes necesidades en las edades, porque en cada edad tú necesitas algo diferente, y en las necesidades de las poblaciones. Colombia tiene, y ahora que tú hablabas también de todos los temas que ustedes conocen bien desde la Fundación, Colombia tiene pues unos números importantes de desnutrición y malnutrición en muchas poblaciones. No solamente en las poblaciones que no tienen acceso a una dieta balanceada, a una comida balanceada todos los días, sino incluso a las que sí la tienen, pero por no saberlo, digamos, entre comillas, se alimentan mal. Entonces, Alpina tiene esa segunda función, y es hacer los productos, pero educar a la población y a las personas para que entiendan por qué tiene que hacerlo, no como tratando de hacerlo como un buen influencer, digámoslo así, ¿no? Porque en Internet y en lo que hay disponible hay mucha más información y uno no sabe al final a cuál le cree. Claro. Entonces, hay que saber bien las fuentes. Claro, pero esa es la innovación y lo que dices de cuál es ese proceso detrás y cómo es de importante entender. Y yo creo que hay mucha gente que no tiene ni idea que Alpina tiene todo este tema de investigación detrás y que responde no solo a lo que te preguntaba ahorita de cómo es esa innovación para nutrir, y has hablado de proteína, de todos los análisis que hay detrás y del conocimiento para sacar un producto, sino también de la pregunta anterior, y es cómo escuchar al consumidor, porque realmente las personas hoy tienen unas demandas distintas y están pensando en cómo el mercado les va a ofrecer esas necesidades. Entonces creo que ahí hay mucha información y me parecía interesante también juntarlo con la innovación para la nutrición desde la fundación. Y lo mencionabas ahorita, las cifras son más de 15 millones de personas que hoy en día tienen problemas de inseguridad alimentaria. Entonces
Eso es como si juntamos todo Antioquia y Valle del Cauca, los metemos, los llenamos de todas las personas que tienen inseguridad alimentaria. Es una cantidad de personas que, como tú dices, responden a distintas Sí, necesidades. En la fundación ese es también nuestro foco, el tema de nutrición. E innovar se ve de otra manera y es también escuchando a la gente, pero entendiendo cuando llegamos a un territorio donde hay, por ejemplo, un déficit de proteína, ¿no? Entonces, es ver cómo también las huertas y los cultivos que tratamos de promover con ellos incluyan esos alimentos que, donde tienen déficit. Pero también se ve de otra manera y es, por ejemplo, vemos en la Alta Guajira, uno siempre ha oído que pues los niños tienen problemas, son los que más sufren de problemas de hambre en La Guajira y es parte por el tema cultural y es que primero comen los más viejos. Entonces los niños son los últimos que comen. Entonces, cómo hemos nosotros tratado de atacar este tema es llevando productos, por ejemplo, el huevo es una muy buena fuente de proteína, pero como no hay galpones o no hay gallinas suficientes, pues si hay pocos huevos, pues se los comen los mayores. Entonces no es cuestión de cambiar el tema cultural, sino de cómo que haya más disponibilidad. Entonces montar con ellos galpones de gallinas donde produzcan huevos, donde haya la disponibilidad para que todos los habitantes de una comunidad o de una familia puedan tener acceso a esos alimentos. Y ahí está una innovación. Por ejemplo, en La Guajira, en la Alta Guajira, no era común que tuvieran esos galpones de gallina y nosotros hace unos años nos arriesgamos a decir, bueno, ¿cómo hacer para tener esa diversificación y poderlos llevar? Y hoy en día, pues es una fuente de alimentos, una fuente que ellos mismos mantienen, obviamente tratando de ver cómo se superan los problemas de mercado y de acceso de otros, de los productos y de los insumos, pero es arriesgarse a llevar una respuesta distinta que pueda atacar ese problema de raíz. Entonces muestra también cómo es esa unión entre el tema de innovación en nutrición en distintas formas. Y tú también hablabas ahorita de cómo se innova no solamente en los productos, sino en los procesos, ¿no? En cómo qué hay detrás de eso y mencionabas los empaques. No sé si tengas algo más para contarnos sobre esa otra parte de la innovación que no solamente en los productos, sino en cómo hacemos las cosas. sí. Para hacer un ejemplo sencillo también, el producto es la punta del iceberg. ¿Sí? Es el típico ejemplo del iceberg. Entonces, el producto es lo que se ve, es lo que el consumidor al final puede tangibilizar, digámoslo así, y puede opinar sobre eso. Pero para llegar a ese resultado, pues hay que desarrollar tecnologías debajo, hay que desarrollar empaques. Y como dije ahora, el empaque es parte fundamental en la experiencia. Una mala experiencia lleva a que no se repita el ritual, el consumo, y no se convierta eso pues en un hábito. Y nosotros necesitamos es que se convierta, o sea, nosotros no sacamos un producto para que la gente lo pruebe una vez y ya no vuelva, sino para que lo pruebe una vez, se enamore y vuelve a comprar y entonces ya lo convierta en un hábito, lo ingrese dentro de su canasta familiar, digámoslo así. Entonces, para lograr eso necesitamos innovar en tecnología, necesitamos innovar en ciencia, o sea, en investigación. Alpina tiene un grupo de investigación, Colombia tiene un grupo de investigación, Grupo Alpina tiene un segundo grupo de investigación que está en el CELAN. O sea, tenemos dos grupos de investigación. Uno tiene más de 12 años avalado categoría A, otro es más nuevo, que es el del CELAN. Pero ya los dos grupos se complementan. ¿Por qué? Porque el grupo número 1 es el que hace la biotecnología. Ahora les cuento qué es. Y el grupo número 2 es el que hace la parte de nutrición. Entonces, los dos grupos, al complementarse hoy en día, están aportando insights para que la nutrición avanzada de las que le estaba hablando ahora sea más potente. O sea, para que desde el principio, en el desarrollo de los productos, haya más potencia. Eso también es innovar. Cómo juntamos capacidades que ya tenemos disponibles para lanzar desde el principio un producto que sea mucho más potente desde la comunicación, desde los claims. Hay muchos productos de Alpina que llevan años y que son muy, muy importantes. Quesito. Sí, el quesito que hacemos en la coquita, Sí. es uno de los quesos con mayor nutrición de los que tenemos y que le gustaría mucho a las personas que les gusta, por ejemplo, consumir proteína, pero no tantas calorías. Ese es el queso ideal, por ejemplo, al lado de Finest, que también lo vendemos. Pero el quesito se consume más por razones más de me gusta como se pone sobre la arepa, tradición, sí, no sé qué, en desayuno, y de pronto no con fines tan de nutrición. Y realmente tiene unos fines nutricionales muy importantes. Tiene 3 ingredientes, tiene o 2. Entonces es un producto supremamente natural. Entonces hay muchas cosas, digamos, detrás de los productos, que es la punta del iceberg, que es la tecnología, que es la investigación,
que son los mismos procesos de innovación que ahora mencioné que tienen, que es un proceso súper riguroso. Es un proceso, o sea, yo creo que la innovación sale bien cuando uno es más riguroso en el proceso, no en la parte creativa. En la No es la parte idea. no en la idea. La parte creativa y la ideación deja que la gente sueñe, vuele, haga todo lo que quiera, pero el proceso tiene que ser riguroso para que esta idea se convierta en un lanzamiento. Si no somos rigurosos, ahí entonces no llegamos al final del embudo. Entonces sí, hay que hacer innovación en tecnología, hay que hacer investigación, hay que hacer innovación en los procesos administrativos de cómo trabajamos entre nosotros. Ahora que mencionas el tema de cultura, pues la cultura es todo, porque la estrategia es importante, claro que es importante porque nos marca el norte, pero la cultura es el cómo, Tal que cual. ese es el comportamiento, la suma de los comportamientos de cada persona que hace parte de la organización. Entonces, esa cultura, innovación, trae unos comportamientos. Tenemos una cosa dentro de los alpinistas que decimos que es el GENA. Y el GENA son nuestros comportamientos, nuestras actitudes hacia alguna dificultad. Y eso es lo que queremos nosotros resaltar en cada persona que hace parte, no solamente de un proyecto de innovación, sino también en general de todos los procesos que hacen parte luego de que esto funcione, de que esta rueda siga rodando. Entonces, si se hace innovación en más cosas, es importante que eso también no se pierda. Es importante que las personas que trabajan en Alpina sepan que lo que están haciendo en sus puestos de trabajo en el día a día, cuando cambian algo, cuando lo mejoran, cuando reducen tiempos, cuando se inventan una nueva alternativa, también hace parte de la innovación y de la cultura que tenemos dentro de la organización para poder alcanzar mejores resultados cada vez. Y nos ibas a mencionar algo de la biotecnología. Que ibas a Verdad, decir. se me olvidó. Biotecnología es porque Alpina siempre dice, vendemos alimentos, ¿no? Ahora vamos a impulsar más el tema nutricional. Desde el principio nosotros, la gente se pregunta muchas veces, ¿pero por qué me toca refrigerar los productos? No al 100%, pero la mayoría. Pues resulta que los productos se refrigeran porque los productos están hechos de microorganismos vivos. Están Claro. vivos en el momento en el que tú los consumes. Son microorganismos adecuados, o digamos buenos, como les decimos nosotros, para que nuestra microbiota, que son todos los microorganismos que tenemos en el intestino, sobrevivan. Tú sabes que tenemos más microorganismos que células, ¿no? En el Sí, cuerpo. eso supe hace poco. Tenemos No de sé. 30 a 40 billones de microorganismos por persona, que la mayoría de esos viven en el intestino grueso, en el colon. Nosotros, ¿qué hacemos en los alimentos que Alpina produce? En los yogures, en los quesos, en las bebidas fermentadas. Ponemos más microorganismos que cuando llegan al colon, valga la redundancia, colonizan, o sea, se empiezan a reproducir y tratan de hacer que las poblaciones que no funcionan tan bien se reduzcan y las que funcionan mejor aumenten. ¿Por qué? Porque en el intestino es donde se hace la absorción de los nutrientes. Todo lo que tú te comes, no solamente los lácteos, sino todo lo que tú comes, la carne, los huevos, el pan, Se todo lo que tú absorbe comes, y- en el sistema digestivo arranca desde que tú masticas, pero luego pasa por el estómago que con ácidos lo desintegra, lo parte, digamos, y luego va al intestino donde se absorben los ingredientes, los nutrientes, perdón. Entonces, cuando tú tienes una microbiota balanceada, que esa es la función de Kefir, balancear la microbiota, cuando tú tienes una microbiota balanceada y funciona bien, tú absorbes adecuadamente los nutrientes, o sea, no los dejas perder, no pasan derecho, digamos. Los absorbes adecuadamente y no dejas pasar lo que no te sirve. Por eso, el intestino es la primera, es la puerta de entrada al cuerpo. Los nutrientes no entran por la boca al cuerpo, entran por el intestino. O sea, se absorben en las paredes del intestino y luego van a la sangre y ahí se reparten por todo el cuerpo. Entonces, cuando uno tiene esa puerta bien hecha, esa barrera intestinal bien protegida, tú absorbes lo que tienes que absorber y no absorbes lo que no tienes que absorber. Entonces, no te enfermas, entonces te fortaleces ciertas cosas. Y todo eso en el largo plazo, o sea, cuando pasan los años y el cuerpo va envejeciendo por su proceso natural, se prepara mejor para esos años. Porque a medida que va pasando el tiempo, los órganos pues, van reduciendo sus capacidades. Desde que nacemos hasta que nos morimos Sí. van reduciendo sus capacidades y entonces pueden durar más, digamos, como que eso se llama longevidad. Entonces, cuando nosotros aumentamos a través de la alimentación todos esos buenos hábitos, podemos mejorar la longevidad. O sea, que tú puedas llegar a Vivir 100 más. años, ejemplo, pero sin muchas enfermedades. Como digo yo, si yo quiero vivir 100 años, pero si me toca después de los 60 todas las semanas ir al médico, pues no quiero vivir 100 años porque ¿para qué? O estar enfermo, o estar con dolencias, o que alguien me tenga que llevar. Entonces, todas esas cosas
hacen parte de los alimentos y eso es lo que nosotros decimos, esto es nutrición, Claro. pero avanzada, porque te estamos ayudando a tener una mejor longevidad, a mejorar también tu estilo de vida a través de la alimentación, damos recomendaciones y todo eso se suma en el propósito grande y general del grupo, que transversalmente tenemos un pilar fundamental que, como tú sabes, es pues, darle nutrición a toda la población donde hacemos parte. Bueno, súper interesante. Yo creo que es mucha información, que hay mucha gente que estoy segura que ve este podcast que no tiene tan claro de Alpina, así que fantástico. Y quería, bueno, nosotros hacemos transferencia de conocimiento, ¿no? Eso es parte de lo que hacemos con las poblaciones con las que trabajamos, en temas productivos, en temas sociales, pero la innovación pues es algo más retador de compartir. Tú desde tu conocimiento, ¿qué dirías? Nosotros trabajamos con emprendedores, con jóvenes, en la ruralidad, con recursos escasos, pero con muchas ganas de hacer cosas distintas. ¿Tú qué le recomendarías a uno de estos emprendedores, a gente que vive en el campo, en agricultura familiar y campesina, para hacer un proceso de innovación? Todo fácil. Bueno, digamos que no, yo sé que responder, pero estoy pensando. No, yo lo que diría es, lo que pasa es que nosotros como seres humanos regularmente somos muy buenos detectando lo que nos falta y no lo que nos potencia. Entonces, los emprendedores tienen ventajas sobre los corporativos. Yo siempre que los encuentro, o los startups que son tipo emprendedores, tienen ventajas sobre los corporativos, son más veloces, pueden tomar más riesgos, pueden iterar más veces que yo, o sea, que Alpina. O sea, pueden iterar 100 veces, Alpina 4. Y en esas iteraciones hay aprendizajes y en esas iteraciones vas perfeccionando la solución. ¿Por qué? Pues porque tienen, digamos, menos que perder, no tienen todavía unas marcas grandes, no tienen reputaciones todavía grandes que cuidar. Y tienen, digamos, la posibilidad de tomar decisiones también con mayor velocidad. Entonces, todo eso yo lo que diría es que traten siempre de ver cuáles son sus cualidades, qué es lo que los hace diferente y qué en esas diferencias es lo que puede ayudar a que contra lo que esté afuera, competidores o no competidores, los potencie y se enfoquen en eso y no tratar de ser iguales a otros. Cuando de pronto un startup o un emprendedor quiere colocar su idea en el mercado, lo primero que puede pensar es, algunos pueden decir, no, pero es que ya existe Alpina, o ya existe Colombina, o ya existe, no sé, otra empresa, Cárnicos o Nutresa, que ya ellos son más grandes y no sé qué más, tienen más capital. Sí, ellos tienen todo eso, pero tú tienes otra cosa que ellos no tienen. Cuando tú logras identificar qué es eso que tienes y eso es lo que explotas y eso es lo que promueves, al final el consumidor sí tiene una necesidad común, pero tú se la puedes resolver de muchas formas. No hay una única forma de resolverlo. Entonces, encontrar lo que los hace únicos, para mí, es lo más importante desde el punto de vista, digamos, de capacidades duras. Y de las capacidades blandas hay que no rendirse, ¿no? Hay que ser resiliente, hay que mantener la motivación siempre, porque no es fácil. No es fácil encontrar una solución para nadie, ni para los que tienen el emprendimiento, ni para los que tienen el corporativo. Nosotros también sufrimos de encontrar la mejor solución. Yo siempre me preguntan, pero ¿cómo hacemos para que el siguiente que lance sea Bonjour? Como un Bonjour, digo. Entonces yo digo, si yo estuviera 100% seguro de lo que que el siguiente va a ser un Bonjour, yo paro los otros 50 proyectos y solo me dedico a ese, porque ese va a ser Bonjour. No hay certeza, es lo que quiero decir. Como no hay certeza, hay que iterar, hay que hacer más ensayos, hay que tener más de una propuesta para ver a cuál logras pegarle, digámoslo así. Entonces, esa certeza tampoco la tiene el corporativo. El emprendedor tampoco la tiene, pero se trata de no desistir, de permanecer en una idea, de tratar de, pues no digo no ajustarla, pero sí de tener esa actitud siempre a buscar cómo lo haces y mantener esa potencia. Entonces, yo desde las blandas diría, no mantener esa resiliencia y desde las duras tratar de encontrar cuál es tu habilidad, cuál es tu fortaleza que te hace diferente versus lo que ya existe en el mercado, si es que existe. Pues mira que muy interesante porque hace poco estuvimos con la junta directiva de la fundación visitando un proceso que se está haciendo en la Alta Guajira,
donde hay una asociación conformada de 7 comunidades. Entonces, una asociación como una, digamos, agroempresa pequeña que han venido creciendo muchísimo. Tienen ya 3 puntos de venta en Nazaret, en la Alta Guajira. Y fue muy interesante porque el gerente de la asociación contaba cuáles eran sus miedos y cómo a partir de que ya ahora tenían 3 puntos de venta, pero que ahora habían puesto unas tiendas al lado, copiándolos. Entonces fue muy interesante porque Ernesto, que es el presidente de nuestra junta directiva, es el presidente de Grupo Alpina, les daba unos consejos en ese sentido. Era como, claro, lo van a copiar porque está haciendo bien las cosas. Tienen que buscar cuál es ese diferencial, cómo atraer a la clientela, digamos que en este caso es el punto de venta y son tiendas, para que vengan acá y ustedes puedan seguir creciendo. Entonces era muy interesante ver cómo esos temas que uno ve que son del corporativo, de una empresa grande como Alpina, que tiene unos... Pero fíjate que vienen siendo las mismas problemáticas que puede tener un emprendedor en la Alta Guajira, que pues no tiene un proceso pues de innovación científica ni mucho menos detrás, pero sí comparte esa problemática. Entonces, pues creo que es bien valioso porque es ver, y lo que tú dices es muy cierto, siempre se enfoca uno en qué es lo que falta, pero no ver esa potencialidad por ese espacio por el que se pueden meter. Nos pasaba en el Bichada, que se produce mucha yuca, pero hasta recientemente empezaron a producir algún alimento que ellos consumen culturalmente y habitualmente, que es el mañoco, que se deriva de la yuca, pero empezaron a producirlo los participantes de los proyectos para venderlo. Entonces es entender, bueno, si esta es una posibilidad, si yo estoy produciendo yuca, pero hay una posibilidad de meterlo en el mercado, algo con un valor adicional, pues cómo hacerlo. Entonces, pues ahí seguiremos compartiendo inquietudes de innovación para que podamos ¿Qué necesitas, Cami? replegarlas en fundación y en las comunidades. Claro que No sí. sé si hay algo más que quieras decir. No, estuvo muy, muy chévere, muy interesante el espacio. Muchas gracias otra vez por la invitación. Y yo simplemente como mensaje final lo que diría es que innovar no es fácil, pero no es fácil para nadie, ¿no? No es fácil para los pequeños, los medianos y los grandes, porque es pegarle a muchas soluciones al mismo tiempo. Entonces, por eso hay que insistir, ¿no? La innovación es de mantener esas ganas, esa motivación. Hay que reinventarse constantemente, porque lo que funciona bien hoy no te va a funcionar en 10 años. Y lo que hoy te está funcionando, lo que no te ha funcionado hoy puede que en 10 años sí te funcione. Todo depende de cómo esté también el consumidor en ese momento y el mercado. Entonces hay que tratar de mantener siempre ese espíritu, como digo yo, de innovador. Yo creo que Alpina, desde sus inicios, así no lo tenga así como, digamos, tan documentado. Sí, ha sido así. Innovado, claro. Ha sido así. Por eso yo en muchas charlas que he tenido la oportunidad de, sobre todo en las universidades, les digo a los muchachos imagínense en 1945 qué hacía la gente. En 1945 llegó Alpina a Colombia o empezó Alpina en Colombia. ¿Qué hacía la gente en 1945? Entonces, si uno le dicen, no, pues la gente comía quesos maduros. Quesos maduros en 1945. Imagínate un Emmentaler y un Gruyère. Uno dice parmesano hoy y la gente sabe que es parmesano. Sí. Pero en 1945, 3 quesos de origen italiano-suizo, no había mucha gente que consumiera. Pues Alpina fue un emprendimiento que arrancó así, vendiendo quesos maduros europeos en 1945 y terminó convirtiéndose en la empresa o las empresas que hacen parte hoy de esta gran conglomerada. Entonces, yo creo que insistir es importantísimo para la innovación y no hay que dejar de hacerlo, y que al final encontrar el camino no es fácil, pero el que lo encuentra logra conseguir eso, el éxito. Y lo que decías del error aprendemos. Entonces, fundamental. Muchísimas gracias, Óscar Emir, por estar acá y por compartirnos toda esta información y por seguir innovando por los consumidores, por los participantes de los proyectos y por tener una Colombia mucho más nutrida. Entonces, muchas gracias. A ti, Cami. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de ¿Quién dijo?
Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como @Fundación Alpina para conocer más de estas historias. Comparte este podcast y escúchalo en YouTube y Spotify. Hasta pronto.